Buenas noches. Yo voy a dejar el vaso bien lejos mío. Ustedes saben que estaba en una iglesia hablando y un hermano, así como el Luchi, me trae un vaso de agua y había una mesita. Y yo cuando hablo por ahí me soy de moverme un poco. Iba pasando por acá y le dije, ¿por qué, hermanos? Pum, voló el vaso, salpiqué a toda la primera fila. Así que lo voy a dejar bien lejos allá. Y en mi iglesia rompí otro una vez, así que es mi hermano del alma ya. Bueno, hermanos, han cantado muy bonito. El Señor se goza cuando su iglesia canta con el corazón. Y uno escucha y uno también se goza y está agradecido, hermanos, de que el Señor nos permita estar esta noche. El saludo de mi familia, que no pudo venir. El saludo de mis hermanos en la iglesia ya en Barrio San Martín, que oraban por esta reunión. Han orado el miércoles, que tenemos la reunión de oración. Han orado durante la semana, me lo han hecho saber, y oran por ustedes. Mis hermanos, el apóstol Pablo le dijo a los filipenses, es tan grande nuestro amor por vosotros, que hubiésemos querido no solo darles la palabra de Dios, sino hasta nuestras propias vidas, porque han llegado a ser muy amados. Y hermano, ese es el sentir que tienen en nosotros, muy amados. Dios me es testigo de cuánto los amo a muchos de ustedes. Con muchos de ustedes di mis primeros pasos, con muchos de ustedes prediqué por primera vez. Acá está Tito sentado, me falta Nino, el Tevi que se acaba de ir. Pero el Señor sabe cuánto los amo, hermano. Y estoy agradecido de que se acuerden de mí siempre. Vamos a ir a la Escritura, hermanos, y vamos a buscar un texto muy conocido en el Salmo 119. Salmo 119, verso 11, cuando usted lo lea se va a dar cuenta que es muy conocido para muchos. Y si usted no lo conoce, lo vamos a leer y lo animo a que se lo aprenda de memoria. $119.11. No sé si lo dije, hermano, perdón. 119.11. Escribe el salmista y dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Una vez más, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Hermanos, la intención del salmista es que nosotros comprendamos lo profundo de la palabra de Dios. Que nosotros podamos comprender el impacto de la palabra de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Otra versión dice, en mi corazón he atesorado tus dichos para no pecar contra ti. Mis hermanos, esta noche Dios nos llama a santidad. Ese es el título de esta noche, si querés ponerle título. Llamados a santidad. Y mis hermanos, el gran conflicto del hombre es el pecado. Estando en el huerto del Edén, el pecado nos sacó de la presencia de Dios mismo. Y mis hermanos, hizo separación entre nosotros y Dios. Y por eso hemos cantado nosotros esta noche muchos, no sé si usted lo notó, muchos coros referidos a la cruz de Cristo, al sacrificio del Señor en la cruz por amor a nosotros. Ahora, hermanos, para nosotros sigue siendo un problema el pecado. Para nosotros sigue siendo un problema el pecado. Y el pecado nos sigue separando de Dios. Para quienes somos sus hijos, ya no nos condena el pecado, pero sí nos separa de los planes y propósitos de Dios para nuestra vida. Y esta noche Dios llama a santidad a su iglesia. Esta noche Dios nos llama a una vida santa. Y mis hermanos, yo quiero darles dos conceptos rapidito que estoy casi seguro que lo saben, ¿sí? Y si no, lo aprendemos. Número 1, pecado. ¿Qué significa la palabra pecado? ¿Alguien se anima? ¿Cómo? ¿Qué? Separados de Dios. ¿Qué? ¿Cómo, perdón? Errar al blanco. Miren, yo no encuentro una definición más concreta que la del hermano ya, errar al blanco. Miren, la palabra de Dios es el blanco. Todo cuanto está escrito en este libro sagrado, desde Génesis 1 a Apocalipsis 22, 21, es palabra de Dios, ¿verdad? Sí, es palabra de Dios, hermano. Es palabra de Dios.
Dios inspiró a los santos hombres que escribieron este libro y toda la trama de la redención, y Cristo mismo está a lo largo de todas las hojas de la Biblia. Y mis hermanos, cuando el blanco, el parámetro a seguir se pone, el Espíritu Santo nos lleva a toda verdad, el Espíritu Santo nos guía a que lo cumplamos. Y de repente cuando usted erra al blanco y cuando yo erro al blanco, estamos pecando. Entonces si la Escritura dice, hable cada uno verdad con su hermano, y de repente vos estás mintiéndole a algún hermano, estás pecando, errando al blanco. ¿Se entendió el concepto? Muy sencillo. Segundo concepto, santidad. ¿Qué significa santidad? Miren, la palabra santidad, si usted la busca en el diccionario, va a aparecer característica de la persona que es santa. Característica de la persona que es santo. Entonces ahora le voy a preguntar, ¿qué significa santo? Ya lo dijeron. Apartado para Dios. Apartado para Dios. Apartado para Dios con un propósito especial. Eso significa santo. Eso significa santo. Ahora miren, cuando yo entro en las páginas de la Escritura, el salmista dice, en mi corazón he guardado tus dichos, he atesorado tu palabra para no pecar más. Y mis queridos, el pecado sigue siendo un problema en la vida de todos nosotros. En la vida de todos nosotros. Ahora, existe una gran diferencia entre practicar el pecado y pecar porque me fue un accidente. ¿Se entiende? Y esta noche Dios nos llama a santidad. Y santidad no implica solamente con estar apartado para Dios, porque eso pasó en nuestras vidas el día que nosotros hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Ese día el Espíritu Santo nos sacó del reino de las tinieblas y nos puso en el reino de la luz. De ser ajenos a las promesas de los pactos a ser herederos y coherederos con Cristo, dice Romanos capítulo 8. Efesios capítulo 1 dice que Él nos sentó en los lugares celestiales. Y cuántas promesas y cuántas bendiciones en los lugares celestes relata Efesios 1. Hermano, esa es la posición que tenemos. Pero santidad va un paso más allá. Porque santidad no es ausencia de pecado. Santidad no es venir bien vestido nada más y cantar acá y cerrar mis ojos y decir te alabo, Señor. Y santidad no es apariencia, hermano. Santidad es combatir permanentemente contra el pecado que nos acecha. Es luchar contra el pecado, contra la carne, resistir al diablo y a sus tentaciones para estar firmes en Cristo. Eso es santidad, no es ausencia de pecado. Pero ya sé la diferencia entre practicar pecado y que me sea un accidente en la vida. ¿Se entiende? ¿Me están entendiendo? Ahora, hermanos, yo quiero preguntar al apóstol Pablo qué opina de la santidad. Bueno, y el apóstol Pablo, en Romanos capítulo 6, me dice, no reine pues el pecado en vuestros cuerpos mortales, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias. Entonces yo le digo, Pablo, ¿qué querés decir con esto? Y es de lo que venimos hablando. Bueno, mirá, Eduardo, no practiques el pecado. No practiques el pecado. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Que no sea una autoridad en tu vida. Eso dice Pablo. Entonces yo voy más allá y le digo, bueno, Pablo, sigue explicándome, amplía el concepto. Amplía un concepto. Entonces Pablo llega a Romanos capítulo 2 y verso 1 y 2 y dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis, experiencia, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Mis hermanos, el Señor esta noche nos llama a santidad, a una vida de santidad, pero de verdad una vida de santidad. Y Pablo nos da el machete, la base para tener una vida de santidad. Pablo comienza y dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y cuando yo me encuentro la palabra cuerpo, habla de la
plenitud de cuanto somos, de lo que somos nosotros como personas. Y yo quiero que esta noche veamos rapidito, a la luz de la Escritura, con el Señor Jesús presente. Tres áreas donde yo tengo que cuidar mi intimidad. Miren, la primera área donde el Señor me manda a cuidar mi intimidad es la intimidad mental, ¿sí? Nosotros estamos compuestos de cuerpo y espíritu. Entonces Pablo usa la palabra cuerpo para englobar todo lo que somos, ¿eh? Y hay tres facetas, tres intimidades que tenemos que tener mucho cuidado y cuidarlas y guardarlas, porque de ella va a depender nuestra santidad. La primera es la intimidad mental. Miren, hay cosas que nosotros pensamos a veces que Dios no está muy de acuerdo. Hay cosas que muchas veces vienen a nosotros en la mente y empezamos a maquinar. Y tenga presente esto, lo vamos a repetir varias veces esta noche para que nos aprendamos el camino. Mire, el pecado entra por acá en lo que yo maquino. Cuando yo lo creo, baja al corazón. Y cuando en el corazón se agarra, se transforma en una acción. ¿Se entendió el camino? Ahora miren cómo tengo que cuidar mi mente, porque por ahí arranca todo. Miren, muchas veces nosotros creemos que pecado es cosas extremas, ¿sí? Nosotros decimos pecado y hablamos y ya nos vamos a fornicación, a adulterio. Y está bien, son pecados, sin duda. Dios las repudia. Pero mis hermanos, la murmuración también es un pecado. Y muchas veces yo estoy sentado con el Tevi, Tevi, ¿cómo andás? Te voy a contar algo para que ores. ¿Sí? Entonces yo le lleno la cabeza al Tevi de mi hermano Tito. Y estoy murmurando. ¿Se dan cuenta? Estoy murmurando. Y eso es pecado. Y no solamente la murmuración es un cáncer que destruye la iglesia, sino le corrompo la intimidad mental a mi hermano. ¿Se dan cuenta? Miren, más básico todavía. Usted va al negocio de la esquina y está el kiosquero charlando con la señora, con la vecina. Y de repente están hablando pésimo de Aníbal Fernández, pobrecito que hace mérito para que uno hable, ¿no? Y le dan con un caño y ustedes, sí, porque este desgraciado que acá, y le empieza a dar usted también al presidente. Miren cómo los pillé. Le empieza a dar usted al presidente. Ahora, yo voy a la Escritura, ¿y qué dice la Escritura cuando mira al presidente? Pablo dice, muy bien, Tito, Pablo dice, oren por los que están en eminencia, oren por los gobernantes. ¿Se lo dice a quién? A Timoteo, muy bien. Ahora, ¿ustedes saben quién estaba en el poder? ¿Quién era el emperador en ese momento? Muy bien. ¿Quién lo dijo? Alan, un maestro. Nerón. ¿Saben qué hacía Nerón? Miren, Nerón entraba acá a la iglesia, agarraba a los jovencitos del primer banco, ¿sí? A todos los agarré, estaban distraídos. A los jovencitos del primer banco los llevaba cautivos y en los jardines de Roma los bañaba con brea y los prendía fuego para alumbrar los jardines de Roma. Ese era Nerón. Y Pablo le dice, orá por Nerón. Y orá vos, Pablo, por Nerón. Intimidad mental, ¿cómo pensamos? ¿Cómo estamos viendo las cosas? ¿Cómo analizamos las cosas en el día? Mis hermanos, Dios nos llama a santidad. Y con el pecado no se negocia. Y yo voy a proponer en mi vida serle fiel, aún en la intimidad de mis pensamientos. Porque el Esteban me ve acá y dice, ¡ay, mirá! Oh. Y él no sabe qué pasa acá adentro. Pero él sí. No hay nada oculto a sus ojos. Sus ojos recorren toda la tierra, escudriñan los corazones. No hay nada que se le pueda ocultar a Dios. Mis hermanos, intimidad mental. Miren, la intimidad mental está muy, muy relacionada a lo que yo dejo que entre. Y en este tiempo la iglesia está siendo bombardeada por filosofías extrañas. La iglesia está siendo bombardeada aún por predicadores que disfrazan mentiras con la Escritura. Miren, esta semana escuché a un hermano muy conocido, el cual dice, Dios es amor. ¿Y Dios es amor, hermanos? Sí, Dios es amor.
Y dice, no importa qué tanto te revuelques en el pecado, Dios es amor. Y vos decís, bueno, sí, está bien. El hijo pródigo se revolcó con los cerdos y cuando no tenía nada para comer, volvió en sí y dijo, he pecado contra Dios y contra mi padre y contra el cielo, me volveré a mi padre. Y eso es figura de un hijo que se aparta y el padre de nuestro Dios. Ahora es verdad, pero a veces usamos ese tipo de conceptos para justificar el pecado. Entonces de repente este hermano termina su predicación hablando y dice, no importa, vos vení. No importa, vos vení, Dios recibe a todos. Y es verdad, Dios recibe a todos. Pero la Escritura dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para. Y si no confesamos, Él sigue siendo fiel y justo, que no tendrá por inocente al culpable. Porque la justicia de Dios y la misericordia de Dios son dos líneas paralelas que no se cruzan nunca. ¿Se dan cuenta? Intimidad mental, hermano. Cuidado con lo que dejamos entrar. Cuidado con lo que dejamos entrar. Miren, en Buenos Aires una vez un hermano predicando dijo, Cristo era tan maravilloso que si hubiese querido pecar, pecaba, pero no quiso. Y a simple, o sea, ya te suena raro, pero pareciera como que está exaltando al Señor y está diciendo una salvajada, hermanos. Porque Él era 100% hombre y 100% Dios, impecable. La concupiscencia que habita en vos y en mí, Él no la tenía. Él no podía, no hay chance de que hubiese querido pecar, porque no habitaba en eso, Él es Dios. Filosofías extrañas. Filosofías extrañas, pensamientos raros. ¿Cómo pensamos las cosas, hermano? Intimidad mental, pero seguimos, avanzamos porque el Tevi me dijo que tenía 2 horas nada más. Intimidad emocional. Miren el camino. El pecado entra por acá, empieza a maquinarse y baja el corazón. Y nosotros tenemos que tener cuidado con el corazón, hermano, porque sobre todas las cosas, guarda tu corazón, ¿por qué? De él mana la vida. Y la Escritura cada vez que habla del corazón habla como el centro de la voluntad del hombre. Ahora miren, hermanos, cuando nosotros cuidamos nuestro corazón, nosotros tenemos un corazón digno del Señor. Ahora, fíjense, intimidad emocional. Tenemos que tener cuidado cómo sentimos. Tenemos que tener cuidado cómo dirigimos nuestros sentimientos. Y yo quiero decirte 2 cosas, nada más acá, no me quiero demorar mucho. Miren, la intimidad emocional tiene que ver con el amor a las personas. Y yo tengo 2 direcciones. En primer lugar, tengo que pensar cómo está mi amor hacia las personas que no tienen a Cristo. Miren, si yo hiciera una encuesta acá, más del 50% tenemos un padre que no es de Cristo, o una mamá que no es de Cristo, o algún hermano en la familia que no es de Cristo, un abuelo que no es de Cristo, algún hermano que no es de Cristo. Yo tengo todos eso. Ore por mi familia. Ahora, un vecino que no tiene a Cristo. Y mis hermanos, ¿ustedes aman a las personas? A esa persona que se te acaba de venir a la cabeza, que está en tu familia, que está en tu barrio, a ese mejor amigo del colegio que no tiene a Cristo, ¿vos lo querés? Miren, si la respuesta es sí, yo voy a poner a prueba su respuesta. Si usted no le está predicando el Evangelio, si no está orando por esa persona todos los días, su amor es medio raro. Porque la Escritura dice que cuando nosotros nos vamos de este mundo sin Cristo, la condenación nos espera. No hay otra. Y a veces la iglesia está cómoda, mis hermanos. A veces la iglesia no toma dimensión de lo que significa un alma perdida para siempre en el infierno. Y cuando usted va a la historia del rico y Lázaro, ¿se acuerda? Si no, búsquela. Mis hermanos, ahí vos te das cuenta del espanto que es el infierno. Y de esa historia a mí me conmueve el corazón y me aterra. Porque en el infierno los 5 sentidos están intactos. Padre Abraham, manda a Lázaro que con una gota moje en su dedo y me dé una gotita de agua, porque estoy atormentado en gran manera. En el infierno hay memoria de lo que fuiste. Padre, te ruego mandes un ángel y le predica a mis hermanos para que no vengan a este lugar. Eso es el infierno, hermanos, donde la llama no cesa.
Mis hermanos, ¿tomamos dimensión de lo que significa un alma perdida para siempre? Entonces prediquemos el Evangelio. Hablemosle a esa persona que no tiene a Cristo. No nos cansemos de orar por las personas que no tienen a Cristo. Primera dirección de nuestro amor, ¿cómo estamos? En función de aquellos que no conocen al Señor. Pero en segundo lugar me meto a la iglesia y pregunto, ¿cómo está mi amor por los hermanos? Miren qué complejo, ¿no? La Escritura del Nuevo Testamento está plagado de sopórtense unos a otros, no sé por qué. Tened paciencia, ¿sí? No sé por qué el Nuevo Testamento dice tantas veces eso, pero debe haber algún porqué, ¿no es cierto? Ustedes me entienden. Ahora, mis hermanos, ¿cómo está nuestro amor hacia las personas de la iglesia, hacia nuestros hermanos? Miren, yo quiero decirle esto simplemente, para el Señor mis hermanos son importantes, a tal punto que Él quiso morir en la cruz. Isaías 53 dice, después que describe todos los tormentos del siervo de Dios, dice, con todo esto, Él quiso morir, porque quería redimir a todos. Y de repente vos tenés un hermano al lado, o de repente Dios te trae a la mente el nombre de un hermano, y vos decís, oh, yo voy a orar por todos menos por este. Oro por el Tevi, oro por el Coco, por el Tito no, oro por la hermana. ¿Cómo está mi amor por las personas, hermano? No hagamos acepción de personas para demostrar amor. No hagamos acepción de personas. Si Cristo murió por esa persona, significa que es importante para Dios y de la misma manera tiene que ser importante para mí. Tengo que estar dispuesto a dar mi vida por esa persona. Vos decís, ay, no se ha exagerado. No, es Biblia, hermano. El Hijo de Dios demuestra el amor. El Hijo de Dios demuestra el amor. Y demostrar el amor no implica nada más que un beso y un abrazo. Implica orar por la persona. Implica perdonar a la persona. Implica tragarse el orgullo y pedir perdón. Hermanos, intimidad emocional. ¿Cómo estamos? Miren, por falencias groseras en esta intimidad he visto dividir iglesias. He visto cerrar iglesias. Mis hermanos, ¿cómo está nuestra intimidad emocional? Avanzo. Intimidad mental. En segundo lugar, intimidad emocional. Y vamos a la tercera y última, intimidad corporal. Miren, dice Pablo, os ruego, hermanos, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Hemos visto la parte de las emociones, de los pensamientos, hemos visto las emociones, el corazón, y ahora vamos a la parte práctica, el cuerpo. Miren, nadie puede decirle a nadie, creo yo, cómo manejar su cuerpo. Cada uno sabe cómo lo maneja delante de Dios, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, yo creo eso, hermanos. Si estoy equivocado, les pido perdón. Ahora, la Escritura sí nos dice cómo manejar algunos sectores de nuestro cuerpo. Y miren, el pecado, yo les dije hace rato, entra muchas veces por acá, lo dejamos entrar por los ojos y se anida en el corazón. Y empieza a hacer acción el cuerpo. ¿Se da cuenta? Ahora miren, pensando en esta intimidad corporal, con esto cierro, pensando en esta intimidad corporal, tengo que tener mucho cuidado qué estoy dejando entrar, qué maquinaciones tiene mi cabecita. Miren, estamos en una era donde reina la pornografía, hermanos. Y donde las estadísticas cada vez son más catastróficas. Porque hace años atrás uno decía así, los jovencitos varones, y le daban a los jóvenes varones. Pero las estadísticas ya involucraron a las jovencitas, involucraron a los mayores. ¿Sabe por qué? Porque el pecado y Satanás no hacen excepción de persona, hermana. ¿Se da cuenta? Satanás le tira a matar a todo el mundo. Porque estamos en una guerra espiritual, Efesios capítulo 6, verso 10 en adelante. Y una de las mayores desgracias para nosotros como hijos de Dios es ser adicto a la pornografía, hermano. Porque corrompe la mente, corrompe el corazón y corrompe nuestro cuerpo. Y mis hermanos, Dios creó el sexo. Pero Dios, dice un amigo mío, el único sexo seguro está aquí adentro. ¿Se da cuenta? ¿Sí? Esta es mi alianza de matrimonio. El único sexo seguro, dice,
está ahí adentro. Ahora miren, Dios crea el sexo y lo pone en el matrimonio. Y Satanás lo saca del matrimonio y lo pone en el noviazgo, lo pone en la soltería. ¿Se dan cuenta? Para que nosotros deshonremos a Dios. ¿Cuántos novios tengo acá presentes? Uno. Ahí levantó con un miedo la mano, pero te vi. Uno solo, bien. Dios te bendiga. El noviazgo es una etapa hermosa, maravillosa. Los que hemos sido novios solo podemos describirlo. Es hermoso. Pero Dios pretende santidad de todos y cada uno de nosotros. Y en este área también Dios pretende que nosotros seamos santos, que nos apartemos del pecado, que no cedamos. Y mis hermanos, tenemos que tener cuidado. Y si por ahí vos estás consumiendo alguna de estas cosas, o por ahí vos estás en alguna relación con la que estás haciendo cosas que Dios no aprueba, mi hermano, de parte del Señor te digo, renuncia a esa relación, renuncia a ese clic que estás dando, porque eso te va a alejar de Dios. Y esta noche Dios te lo dice. No porque esté yo, Dios nos libre de esa confusión, sino porque la Escritura dice que nos apartemos del pecado. Mis hermanos, intimidad corporal. La intimidad corporal tiene que ver con un montón de cosas, hermanos. ¿Cómo estamos comiendo? Miren, si yo me sirvo una vez y estoy satisfecho, pero mis ojos ven y yo sigo, ¿saben qué es eso? Gula. Y es pecado. Podríamos estar hasta mañana con la Escritura que nos enseña acerca de esto. ¿Se dan cuenta? Vaya a casa y usted estudie. ¿Sí? Pero hermanos, ¿cómo está nuestra intimidad? Miren, todo esto hace que nosotros llevemos a una correcta intimidad espiritual. ¿Se dieron cuenta? Cuando yo cuido mi intimidad mental, cuando cuido mi intimidad emocional y cuando cuido mi intimidad corporal, hace que yo tenga una buena intimidad espiritual. Entonces, ¿cómo está nuestra intimidad espiritual con Dios? ¿Estoy orando? ¿Soy un hombre, una mujer de oración? ¿Soy un joven de oración? ¿Una jovencita de oración? ¿Estoy viniendo a todas las reuniones? Miren, la reunión más importante a mi entender es la reunión de oración, hermanos. Y en mi iglesia es el miércoles la reunión de oración y parece que el rapto fue el martes. Somos 3. No siempre, gracias a Dios va mejorando, pero en las iglesias pasa eso, hermano. En las iglesias pasa cada vez más. Y mi hermano, una intimidad espiritual concreta y buena hace que yo entienda que tengo que venir a orar con la iglesia. Una intimidad mental concreta, correcta, hace que yo sienta la necesidad de venir a orar con la iglesia. Hace que yo tenga la necesidad de venir a adorar con la iglesia el domingo. Si no, no estaría entendiendo, hermano. Somos un pueblo, ¿cómo decía? Especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos amó. ¿Y qué vamos a anunciar si no venís a orar? No venís a adorar. Mis hermanos, nuestra intimidad espiritual empieza acá. Y es personal, pero afecta a la iglesia. Si no, preguntale a Acán. ¿Te acordás de Acán? Josué capítulo 7. Ahí está Acán. Y Dios manda a conquistar la tierra a Josué. Y él va y le toca, el enemigo de turno son los de un pueblito llamado Jai. Entonces manda 2 espías. Manda 2 y dice, bueno, vayan a ver, testeen el terreno. Y vuelven los 2. Mirá, no mandes a todo el ejército, no hagas que se fatiguen innecesariamente. 2 o 3 mil hombres, los destruimos, son nuestros. Manda a los 2.000 y 3.000 hombres. Y son destruidos por los insignificantes de Jai. ¿Sabe por qué? Porque en el pueblo había pecado. Y Dios revela quién era. Acán había escondido el manto babilónico y un lingote de oro debajo de su tienda. Dios revela quién es. Dios le dice a Josué, Acán. Entonces vienen, lo toman a Acán y a su familia, lo sacan al valle de Acor y lo apedrean a él y a toda su familia. Porque la paga del pecado es muerte, hermano. Porque la justicia de Dios no negocia con el pecado, no negociemos nosotros.
Mis hermanos, la intimidad tuya es patrimonio de la iglesia. ¿Lo entendiste? Joven que estás allá atrás, tu intimidad espiritual es patrimonio de la iglesia. A veces decimos, la iglesia no crece. En la iglesia no sentimos a Dios. ¿Cómo está tu intimidad? Porque siempre echamos la culpa a los hermanos responsables, a los hermanos mayores. ¿Y Boca cómo está? Tu intimidad y la de cada uno de nosotros, hermanos, es patrimonio de la iglesia. Y Dios esta noche llama a su iglesia, en Comandante Torres, a la santidad. A la santidad en nuestra mente, a la santidad en nuestro corazón y a una correcta vida espiritual. Hermanos, terminamos aquí. Ruego al Señor que podamos clavar, atesorar en el corazón la palabra suya y podamos ponerla por obra. ¿Sabés vos dónde tenés que mejorar? Dios te ha mostrado esta noche. Cada uno sabe, nadie es juez de nadie, así que no esté mirando para el costado y aquel. Cada uno sabe. Cada uno sabe. Nadie es juez de nadie, solo uno, el Señor, y el Señor sabe. Vamos a inclinar nuestros rostros. Y quiero decirte, allí donde estás sentado, si quizás es tu primera vez, si quizás vos estás viniendo, pero no has tomado una decisión por Cristo, yo quiero contarte algo en 2 minutos. El Señor Jesús nació de la bienaventurada Virgen María. Es el regalo del Dios eterno para el hombre, para vos que estás ahí sentado, sentada. Dios vio tu pecado y vio el mío. Y ese pecado que hacía separación entre vos y Dios, ese pecado que te hacía ir a vos a la condenación y a mí a la condenación, Dios dijo, quiero que el hombre se salve. Y mandó al Señor Jesús a morir en la cruz para que el peso de nuestra maldad fuera puesto sobre Él. Y para que vos y yo tuviéramos redención eterna. ¿Crees esto? Mira, no hay mucho que hacer de nuestra parte. Él ya lo hizo todo. Lo único que vos tenés que hacer es depositar tu fe en el Señor Jesús. Es creer esto y pedirle al Señor que te salve. Decirle al Señor, Señor, yo comprendo por tu Santo Espíritu que sin vos estoy en un camino que va al infierno. Pero entiendo también que viniste a morir en la cruz para salvarme y llevarme a la gloria para siempre con vos. Señor, yo quiero creerte. Quiero que me salves. ¿Habrá alguien esta noche que ha orado así? Donde estás sentado, si te animás, levantá tu mano y vuélvela a bajar rapidito. Nadie te ve. ¿Habrá alguien que ha orado así? ¿Habrá alguien que le ha pedido que el Señor le salve esta noche? Vamos a orar.